Ahora sí ya la ponemos a grabar. Bien. Y volvemos a la guía. Entonces nos dice que el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Esto ya lo traía el decreto 2649, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el decreto 2649 del 93 simplemente fue un compendio de algunas partes o de algunas normas que existían en ese momento y que el Estado colombiano las tomó y las adaptó a las necesidades nuestras para efectos de poder ejercer un control sobre la contabilidad y establecer además una normativa sobre el registro de las informaciones financieras de las empresas. Entonces eso no es realmente algo nuevo, simplemente es que ya bajo el imperio de normas internacionales de contabilidad que se establecieron a través de la ley 1314 del año 2009, ya entonces todo se tiene que hacer de acuerdo como lo dice la norma. Y como nuestro país decidió adoptar las normas internacionales, ya entonces estas se tienen que aplicar estrictamente como lo establece el Consejo Internacional de Estándares a nivel contable. Entonces aquí ya se tienen que respetar los derechos de autor. Y entonces ya habla del reconocimiento. Nos habla del reconocimiento, nos dice que el reconocimiento es eso, simplemente el proceso de incorporar, de llevar a los estados financieros una partida que cumple con la definición de activo o de pasivo o de ingreso o de gasto y que además debe satisfacer estos dos criterios. ¿Sí? Entonces, simplemente es llevar al activo. ¿Cuándo puedo llevar una cuenta como activo, una partida como activo o como pasivo o como ingreso o como gasto en los estados financieros? Entonces me dice, la puede reconocer siempre y cuando cumpla con estos dos criterios. Primero, que es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con esa partida de activo, de pasivo, de ingreso, de gasto, llegue a la entidad o salga de la entidad. Es decir, está diciendo que esa partida va a significar que a la empresa le van a llegar algunos beneficios económicos o que por causa de esa partida reconocida en los estados financieros, la empresa se va a tener que desprender en el futuro de algunos recursos económicos. ¿Sí? Y segundo, que además la partida tenga un costo o un valor que se pueda medir de una manera confiable. ¿Sí? Cuando usted encuentra aquí en la norma internacional siempre habla de fiabilidad, pero fiabilidad es lo que nosotros conocemos como confiabilidad. ¿Sí? Lo que pasa es que como las normas internacionales son redactadas en inglés por una entidad sin ánimo de lucro con sede en Londres, esas normas internacionales son traducidas al español por entidades españolas y se está tomando obviamente en muchos casos términos que se utilizan a nivel de España, pero que aquí a veces, en el caso de fiabilidad, nosotros hablamos de confiabilidad, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que la partida para poderla incluir tiene que ser que estemos seguros de que esa partida o le va a generar a la empresa un beneficio económico futuro o le va a generar a la empresa el tenerse que desprender de un recurso económico en el futuro. Y que además que esa partida se pueda medir, su valor o su costo pueda ser medido de una manera confiable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que si usted compra mercancías, pues las mercancías se pueden medir en términos de su valor, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Y entonces usted puede decir que lo puede medir a valor razonable, a costo histórico, o a valor presente, o a valor futuro, o a costo amortizado, en fin, las diferentes metodologías de medición que obviamente se establecen a través de la norma. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando usted dice que tiene una contingencia es que usted puede decir, bueno, la empresa está ubicada en un terreno que tiene riesgo de inundación o de desplome. Entonces dice, eso es una contingencia. ¿Cuánto puede llegar a valer eso? Es imposible determinarlo. Entonces, en ese caso dice, hay que tener claro que la partida que se lleve a los estados financieros se pueda medir su valor de una manera que se pueda demostrar posteriormente.
Claro hasta ahí, muchachos. Ahora, como habla de reconocimiento, es reconocimiento en los estados financieros, y aquí nos está dando exactamente lo mismo, la incorporación en los estados financieros exactamente de una partida que cumpla con esa definición, ¿cierto? Además nos dice, en el caso de los estados financieros, hay uno inicialmente que es el estado de situación financiera, la situación financiera de una entidad. Cuando me refiero aquí a entidad, me refiero a cualquier tipo de empresa, sea con o sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces, la situación financiera de una entidad simplemente es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio a una fecha específica. Es decir, cuando la empresa cierra su contabilidad 31 de diciembre, está diciendo cómo quedó la empresa al terminar ese año, cuánto tenían activos al 31 de diciembre, cuánto valían sus deudas al 31 de diciembre y finalmente cuánto le quedaría a los socios si se pagaran todas las deudas. Aquí ya nos hace una definición clara de cada una de las partidas. ¿Cuándo podemos reconocer una partida como activo? Entonces nos dice que el activo simplemente es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Es decir, el activo se obtiene bien sea porque se haya comprado o porque haya sido aportado por un socio o porque haya sido donado por alguna entidad o alguna otra persona, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber una situación o un suceso antes de la llegada del activo como tal a la empresa y obviamente su reconocimiento en los estados financieros. Y dice que además de ser un recurso controlado del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Por ejemplo, si la empresa tiene una cuenta por cobrar, ¿cuál es el beneficio que va a tener en el futuro? Pues que el cliente le pague, ¿sí? Entonces ahí va a haber un beneficio económico. Que la empresa tiene mercancías para la venta, ¿cuál va a ser el beneficio económico? Que la empresa obtenga dinero cuando venda esas mercancías. Que la empresa tenga, por ejemplo, el local donde desarrolla sus actividades. ¿Cuál es el beneficio económico? El hecho de que la empresa no tenga que pagar arrendamiento por ese local por ser propio, y entonces simplemente está diciendo que el beneficio económico es el beneficio por el uso que hace de ese bien, ¿sí? Y entonces está diciendo que una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera, el que usted conoce como balance general, es lo mismo, cuando primero hay probabilidad de obtener de este beneficios económicos futuros. Si usted tiene un activo o una partida que usted dice, no tengo seguridad de que esto me vaya a generar beneficios económicos en el futuro, no le incluya. No le incluya porque no cumple con la definición. Entonces, si no hay probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, no lo puede reconocer como activo. Además, si tiene un costo-valor que pueda ser medido de manera confiable. Entonces, el activo, para que usted lo pueda reconocer, tiene que ser que usted diga, de este activo en el futuro voy a recibir con seguridad beneficios económicos, pero además este activo tiene un valor que obviamente lo puedo demostrar de manera cierta a través de cualquier metodología de medición. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿No? Muy bien. Hablamos ahora de los pasivos y me dice que el pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Las deudas no aparecen porque sí, las deudas aparecen porque antes de la deuda se llevó a cabo una operación, una transacción comercial. Por ejemplo, usted dice que le debe a los proveedores ¿cuándo? Cuando previamente a eso usted hizo una compra de mercancía a crédito. Usted dice que le debe al banco. ¿Cuándo? Cuando previamente a ese reconocimiento de esa deuda, el banco le prestó plata a usted, ¿sí? Usted dice que le debe a la DIAN, que le debe el impuesto de renta. ¿Cuándo? Cuando usted previamente a eso causó en su estado de resultados la utilidad neta del periodo y entonces dice, ¿cuánto es el impuesto que le debo pagar entonces a la DIAN por la ganancia que obtuve en el año anterior? Entonces, previo al reconocimiento del pasivo o de la deuda, siempre tiene que haberse generado una transacción anterior. ¿Claro eso, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Ahora dice, el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Simplemente es la parte residual de los activos de una entidad
una vez deducidos todos sus pasivos. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? Cuando hacemos nosotros la representación de la situación financiera, nos está diciendo entonces que la empresa, por decir, alguna empresa tiene 100 millones de pesos en activos, pero tiene 30 millones de pesos en deudas, en pasivos. Entonces está diciendo que el patrimonio será lo que le quedaría a los dueños una vez se pagaran todas las deudas. Es decir, de esos 100 millones de pesos de activos, realmente a los dueños solamente les tocaría la diferencia, que serían 70 millones de pesos. ¿Claro eso? Por eso habla de la parte residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos. Muy bien. Bien, ya también, permítame aquí que Jennifer ya llegó, entonces incluyámosla ahí. Muy bien. Ahora, ya lo que tiene que ver, esos activos, pasivos y patrimonio tienen que ver con el estado de situación financiera. Ya lo que tiene que ver con los rendimientos de la empresa que se reflejan en el estado de resultados, entonces eso se relaciona con los ingresos y los gastos. Y entonces estamos diciendo que los ingresos son ¿qué? Simplemente los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Es decir, todos los valores que la empresa recibe por el desarrollo de actividades mercantiles durante todo un periodo, ¿cierto? Y que lo informa al final, al 31 de diciembre. Y que lo hace, esos ingresos se van a presentar en forma de entradas o aumentos del valor de los activos. Es decir, vendí de contado, no tenía plata en caja, entonces me apareció dinero en caja, ¿cierto? Hay una entrada de dinero en caja. O también, ya tenía dinero en caja y entonces me pagaron de contado, llevé ese dinero a la caja, se aumentó entonces el activo, ¿sí? Entonces me puede llegar o un activo nuevo o un aumento en los activos como consecuencia de los ingresos, ¿sí? O también puede ser como decrementos, es decir, disminuciones de las obligaciones, es decir, de los pasivos, que dan como resultado aumentos en el patrimonio. Entonces yo también puedo decir que puedo tener ingresos y esos ingresos utilizarlos para cancelar algunas deudas. Ah, que es que vendí mercancías y me pagaron. Inmediatamente con eso le pagué a un proveedor. Entonces en ese momento no se me presentó un aumento en los activos, pero sí se me presentó una disminución en las deudas. Entonces eso también me puede generar la obtención de ingresos, que mis deudas se puedan disminuir y que van a dar siempre como resultado los ingresos aumentos en el patrimonio. ¿Cómo son esos aumentos? A través de las utilidades. Generalmente la empresa desarrolla su actividad comercial con el objetivo de obtener utilidades y esa utilidad ¿dónde se va a registrar? En un aumento del patrimonio. ¿Sí? Y que esas utilidades o que esos aumentos en el patrimonio son distintas de las relacionadas con las aportaciones de los inversores del patrimonio. Es decir, de una manera más sencilla está diciendo, los aumentos en el patrimonio que se van a tomar como producto de los ingresos no tienen nada que ver con los nuevos aportes que hagan los socios. Entonces, los aumentos en el patrimonio producto de ingresos se van a presentar como utilidades. Cuando un socio hace aportes nuevos a la empresa, esos ya no son entonces ingresos, simplemente son aportes y aumento del patrimonio, en ese caso por concepto de aportes, pero no como ingresos. ¿Por qué? Porque cuando el socio aporta, la empresa no está vendiendo absolutamente nada, no está desarrollando una actividad mercantil. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Sí. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? No. Bueno, tenemos ahora los gastos. Y los gastos, todo lo contrario de los ingresos. Nos dice simplemente, son los decrementos, es decir, las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Es decir, también durante el periodo contable, durante cada año, la empresa, así como tiene ingresos, también va a tener que incurrir en unos gastos, en unos desembolsos económicos. Y esos desembolsos económicos que disminuyen entonces los beneficios de la empresa son lo que se informa al 31 de diciembre en la parte relacionada con los gastos. Y nos dice que se van a presentar bien sea en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos. ¿Qué está diciendo? Que los gastos generalmente se dan
como consecuencia de una disminución en el efectivo de la empresa o de una disminución en el saldo en bancos que la empresa tenga, porque la empresa o paga en efectivo o paga con cheque. En ese caso, se van a presentar entonces salidas de dinero que son obviamente disminuciones del valor de los activos. O bien por la generación o aumento de los pasivos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que puede ser que la empresa incurra en un gasto y no lo pague. ¿Sí? Por ejemplo, la empresa contrata el mantenimiento de las instalaciones, pero le hacen el mantenimiento, pero la empresa queda debiendo su valor. En ese momento, entonces, la empresa no tiene un sacrificio económico en sus activos, porque no está pagando, pero sí tiene un aumento de las deudas. ¿Por qué? Porque antes no debía nada por ese mantenimiento, ahora ya entra a deber. Significa entonces que en ese orden de ideas, si no se presenta disminución en los activos, se va a presentar entonces un aumento en las deudas, en las obligaciones, en los pasivos de la empresa. Y que estos gastos van a tener como consecuencia ¿qué? Disminuciones en el patrimonio. ¿Por qué? Porque los gastos siempre van a demostrar o van a influir en la obtención de utilidades. La empresa puede tener utilidades por sus ventas, pero los gastos hacen que esas utilidades se disminuyan como consecuencia de los pagos que hacen por esos desembolsos o esos sacrificios económicos necesarios para generar el ingreso. Me explico. La empresa, por ejemplo, vende mercancías por 200 millones de pesos y esas mercancías a la empresa le han costado 150 millones de pesos. Entonces la empresa tiene una utilidad bruta en ventas de 50 millones. Pero resulta que esa no es la utilidad real de la empresa, porque de esa utilidad la empresa tiene que pagar el salario de los trabajadores, tiene que pagar el impuesto de industria y comercio, tiene que pagar la seguridad social, tiene que pagar fletes, tiene que pagar publicidad, etcétera, etcétera. Una serie de gastos en que debe incurrir. Y si la empresa esos gastos le valen 30 millones de pesos, significa que esa utilidad que tenía de 50 millones de pesos, al incurrir en gastos de 30 millones, ya significa que la utilidad se disminuyó, dejó de ser 50 millones y se volvió entonces 20 millones. ¿Qué significa? Que como esa utilidad estaba en el patrimonio, entonces el patrimonio se disminuye como consecuencia de los gastos. Y que esas disminuciones del patrimonio, en este caso, no tienen nada que ver con la distribución de utilidades que se haga a los dueños. ¿Sí? Por eso dice distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores. Y que el reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del reconocimiento y medición de activos y pasivos. Es decir, un gasto nace como consecuencia de la adquisición de un activo o de un servicio, o bien sea por el pago de una deuda o por la generación de una deuda. Eso es lo que se da, ¿cierto? Entonces, porque yo adquiero un gasto, incurro en un gasto, pero no lo pago, entonces en ese caso voy a tener una deuda. ¿Sí? Claro, hasta ahí, muchachos. Nos van quedando 8 minutos. Cuando nos desconectemos, tomamos tintico y nos volvemos a conectar a los 10 minutos. ¿Claro eso? Bien. Bueno, señor. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Entonces ahí estábamos hablando del proceso de reconocimiento de partidas. Cuando hablo de partidas me refiero a activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. ¿Sí? Activo, pasivo, ingreso, gasto. Porque el patrimonio, ya decíamos, simplemente es la diferencia entre el activo y el pasivo. Ah, ustedes me preguntarán, profe, bueno, ¿y qué pasa con los costos? Porque cuando ustedes vieron su contabilidad en el semestre anterior, ustedes hablaron de costos, pero los costos de venta, ¿dónde quedan? Pues para la norma internacional redactada en inglés habla de expenses, y esos expenses traducidos al español son gastos, son sacrificios económicos. Para los españoles, cualquier sacrificio económico que sea un expense de la empresa se traduce como gastos, independientemente de si esos gastos son directamente relacionados con el producto, como nosotros llamamos costo, o simplemente son
otros desembolsos u otros sacrificios económicos que no están relacionados directamente con la adquisición del producto. Entonces, para la norma costo y gasto es exactamente lo mismo, es un decremento en los beneficios económicos. Eso es para norma internacional. Para que de pronto usted me diga, no, pero entonces los costos tienen una definición diferente. No, el costo es exactamente esto. Costo-gasto es exactamente esta definición. ¿Nos queda claro eso, muchachos? Bueno, ahora hablamos, lo otro es la medición. ¿Sí? Ya hablamos del reconocimiento, llevar a los estados financieros una partida que cumpla con la definición de activo, pasivo, ingreso, gasto. Ahora ya el otro proceso es la medición. ¿Y qué es la medición? Nos dice simplemente que la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por la que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Dicho de otra manera más sencilla, simplemente es el valor que le asignamos nosotros de una manera confiable y demostrable a las partidas de activo, pasivo, ingreso, gasto en los estados financieros. ¿Que cuánto costó ese activo? Que costó 100.000 pesos. Eso se puede demostrar. Ese es el valor, esa es la medición. Cuando hablamos en contabilidad de medición, no es que vamos a medir por metros, ni por yardas, ni por docenas, no. Hablamos es que las partidas en los estados financieros se miden es por su valor monetario, es decir, qué valor monetario le asignamos nosotros a cada partida que incluimos entonces en los estados financieros. Y que esa medición involucra entonces la selección, la utilización de una base de medición y que eso simplemente está establecido en el párrafo 454 del marco conceptual de la norma internacional. Porque la norma internacional tiene unos marcos conceptuales que simplemente son como la ruta a seguir para aplicar entonces la norma, ya de una manera más detallada cómo se debe aplicar la norma. Eso es el marco conceptual. Y que aquí otra definición nos dice también que la medición es el proceso mediante el cual se determina el valor por el cual será reconocido un activo, pasivo, ingreso o gasto en los estados financieros. Entonces, exactamente se dice lo mismo, y que dicha medición puede realizarse apoyándose en métodos tales como el valor razonable, el costo amortizado, el costo histórico. Obviamente también habla del valor presente, habla del valor presente neto, y eso es lo que aquí se mide todo esto a través de fórmulas de matemáticas financieras. Entonces, en los estados financieros está diciendo que se utilizan o se emplean diferentes bases de medición. Además de esto, esas bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas, y que pueden ser los siguientes: el costo histórico, que lo tenemos también acá, el costo corriente, el valor realizable de liquidación y el valor presente, lo que les decía. Bajo norma internacional hay una situación ya diferente a lo que existía con el decreto 2649 del 93. Ahí no nos metíamos con matemáticas financieras los contadores. Ahora ya bajo norma internacional, los contadores tenemos que conocer algo mínimo de matemáticas financieras, tener que entender y manejar el valor presente, el valor futuro, el costo amortizado, la tasa efectiva. Fundamentalmente eso, no hay que conocer otras cosas, que a veces también la gente se asusta, pero entonces hay que conocer matemáticas financieras en profundidad. No, solamente con que se conozca qué es el valor presente, qué es el valor futuro, qué es el valor presente neto, qué es una TIR. Solamente con eso básicamente estamos tranquilos los contadores. Bien. Que de acuerdo con el párrafo 233 del estándar internacional para pymes, corresponde al proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Esta es la otra definición que da entonces el párrafo 233 de la norma internacional para pequeñas y medianas empresas. Entonces nos dice que eso es medición. Ahora, los momentos de la medición. Hay que saber en qué momento estamos haciendo la medición o estamos asignándole valor a las partidas de activo, pasivo, ingreso, gasto. Y entonces la norma internacional va a establecer siempre dos momentos
de medición. Una es la medición inicial. ¿Cuál es la medición inicial? Aquella en la cual se adquiere o se reconoce como tal por primera vez la partida de activo, pasivo, ingreso, gasto. Generalmente, cuando se lleva a cabo la operación, ese es el reconocimiento inicial y cómo se debe medir, ¿cierto? Y la medición posterior es la que se hace periodos después o al final de un periodo, cuando ya esa operación ha sido medida y ha sido contabilizada por su costo inicial, con su medición al momento de realizarse la operación. Nos dice entonces que la medición y el reconocimiento inicial se origina cuando el hecho ocurre por primera vez, es decir, en el momento de reconocimiento, registro contable. Y la medición posterior es volver a valorar el saldo de la partida que figura en la contabilidad para luego informarla en los estados financieros. Por esta razón es que se utilizan entonces estas otras bases de medición, estas, con el objetivo de que en un periodo posterior a las diferentes partidas de activo, pasivo, ingreso, gasto, se les dé entonces un valor que refleje de una manera más justa y más real la situación financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces se tenía un vehículo y un vehículo decía que es que el vehículo al cabo de 2 años entonces vale menos. Pero ¿qué tal si ese vehículo en vez de valer menos ha tenido un buen uso, ha tenido un buen mantenimiento y en vez de valer menos pueda valer más de lo que realmente la empresa pagó, ¿cierto? Entonces hay que reconocer, o que le hemos reconocido un valor, decimos que a los 2 años vale menos por efecto de la depreciación, pero resulta que decimos, sí, por depreciación el vehículo vale menos, pero además de que está depreciado, decimos, el vehículo vale menos de lo que realmente es lo que registra el costo neto en contabilidad. ¿Me explico? El costo, el vehículo vale 50 millones de pesos, tiene 2 años de uso y entonces dice costo neto en contabilidad 30 millones, pero cuando vamos a ver